Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy comentaremos sobre la clase que corresponde a la unidad 6 acerca del sistema reproductor masculino. Estamos ya en la semana 10. Dentro de los logros de esta unidad debemos de describir las características estructurales y funcionales de los órganos relacionados con el sistema endocrino y reproductor masculino. Dentro del temario existen una diversos tópicos, dentro de los que vamos a comentar la anatomía y la histología del sistema reproductor masculino, la espermatogénesis, la regulación hormonal en las diferentes etapas, la síntesis de los andrógenos y la testosterona y sus células diana y sus efectos. Tenemos que diferenciar la fisiología de la erección, emisión y eyaculación, asimismo como la acción del sildenafilo, el alprostadil, entre otros, y las características del semen. Dentro de la anatomía empezaremos a comentar que se van a considerar genitales externos al pene y al escroto, la bolsa escrotal, y como genitales internos a los testículos que descienden del abdomen, al epidídimo, al conducto deferente y a las glándulas anexas, vale decir, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas de Cooper, entre otras. Dentro del testículo vamos a tener que lo cubre una capa que se llama la túnica albuginea. Esta túnica albuginea se va a proyectar internamente y va a dividir en septos incompletos a todo el parénquima testicular y va a formar los lobulillos testiculares. Estos lobulillos testiculares van a ser en un número de 250 a 370 aproximadamente lobulillos, dentro de los cuales vamos a tener 3 o 4 túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos van a llevar dentro de ellos, dentro de la luz de cada uno de los túbulos, el proceso de la espermatogénesis, que lo vamos a describir más adelante. Asimismo, estos se van a comunicar con unos tubos, unos conductos tubulares que van a ir a desembocar en la red testicular o red de testis, o también llamada red de Haller. Estos van a conectarse con los 12 a 14 tubos rectos, que son los conductillos eferentes, y finalmente van a desembocar en el siguiente órgano interno que vamos a describir, que es el epidídimo. La vascularidad del testículo depende de la aorta abdominal. Va a tener una rama de la aorta abdominal, que es la arteria gonadal o testicular, que llega acompañado del cordón espermático a través del conducto inguinal. Este va a intercambiar temperaturas con el plexo pampiniforme, que es venoso, para poder mantener la temperatura en 1.3 grados por debajo de la temperatura basal, que ayuda al proceso de la espermatogénesis. Sus ramas helicoidales dentro del parénquima testicular se unirán a la arteria cremastérica. Esta arteria cremastérica se anastomosa con la arteria deferencial. La arteria cremastérica es rama de la arteria epigástrica inferior y la deferencial es rama de la arteria umbilical. Dentro de la microestructura del testículo tenemos que comentar que existen 3 tipos de células. Tenemos a las células subtentaculares o nodrizas, que son las células de Sertoli, que ya la conocemos desde la clase anterior. Las células de Sertoli son las que van a producir una serie de sustancias, la hormona antimülleriana, van a producir la proteína transportadora de andrógenos, también va a producir la inhibina. Esta va a tener diferentes funciones y una de sus principales funciones es formar la barrera testicular por uniones estrechas como esta, uniones ocluyentes hacia el lado apical, que va
en la que van a participar una serie de proteínas como la ocludina, la claudina y caderina, que van a servir para aislar a todas las células, a las espermatogonias, durante todo su proceso de diferenciación del medio vascular, ¿no? Y de esta forma protegerla de la inmunidad y de la formación de autoanticuerpos y destrucción del proceso de la espermatogénesis. También vamos a tener células mioepiteliales y en la zona intersticial del túbulo seminífero vamos a tener a las células intersticiales de Leydig, que son las encargadas de producir la testosterona. Estos van a tener receptores para la LH, mientras que la célula de Sertoli va a tener receptores para la FSH. ¿Okay? También va a fagocitar espermatogonias que fallan a madurar, esto como función de la célula de Sertoli. Y las células de Leydig van a dispersarse en el intersticio y van a producir la testosterona. Las espermatogonias van a ser de dos tipos, se van a encontrar hacia la membrana basal de los túbulos seminíferos en la zona más periférica y van a ser de dos tipos, la de tipo A, aquellas que van a reproducirse por mitosis y van a hacer que se continúe la producción de espermatozoides durante toda la vida. En cambio, las de tipo B van a ser aquellas que ya empiezan la diferenciación por meiosis hacia la formación del espermatocito primario, del espermatocito secundario, de la espermátide y finalmente de los espermatozoides hacia la luz de cada uno de los túbulos seminíferos. El epidídimo es el siguiente órgano interno, que es un conducto largo y tortuoso que posee una cabeza, una cola, un cuerpo y una cola hacia el polo inferior, y este se va a continuar con el conducto deferente. ¿Cuál es su función? Como vemos acá, es un conducto con células cilíndricas, con cilios, que van a mantener como un almacén a los espermatozoides para poder realizar su maduración. ¿No? Van a mantener como un almacén a los espermatozoides y van a permitir que estos se almacenen y que luego de realizar su maduración avancen por el resto de los conductos mediante contracciones peristálticas del músculo circular que lo forma. El conducto deferente va a, en cambio, continuar. Va a ser primero extraperitoneal y luego va a pasar a través del conducto inguinal por el conducto inguinal y se va a hacer intraperitoneal, va a ir por detrás de la vejiga y se va a introducir a la uretra prostática. Este va a tener musculatura lisa y un epitelio que permite el transporte de los espermatozoides con sus fluidos. La vesícula seminal desemboca en el veromontanum. Bueno, continuando con la clase, vamos a describir a la vesícula seminal que desemboca en el veromontanum. Es el responsable de la producción del volumen del fluido seminal en un 85%, que contiene fructuosa, fibrinógeno, prostaglandinas y vitamina C. Está formado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que contiene lipofucsina y además está rodeado de músculo circular interno y longitudinal externo, el cile conocido. Lo vemos acá, está ubicado por detrás de la vejiga y también va a desembocar en la uretra prostática. La glándula prostática se encuentra justo, es la que se encuentra en el cuello de la uretra, es la primera porción de la uretra,
Mide más o menos 30 por 40 por 20 milímetros, pero este tamaño es variable con la edad, va a incrementar aproximadamente 1 centímetro por cada 10 años después de los 40 años. Es muy susceptible a la hiperplasia, a la hipertrofia y luego a la hiperplasia. Y va a tener origen en el seno urogenital y en el utrículo prostático. ¿Qué es el utrículo prostático? Es el que deriva del conducto mülleriano. Es el homólogo de lo que sería el útero y el tercio superior de vagina en la mujer. Esta consta de un epitelio glandular, túbulo acinar en un 70% y una parte estromal fibromuscular en un 30%. Va a tener 4 zonas, ¿no? La zona de transición, la zona central, la zona periférica y la zona fibrosa, que acá no se ha consignado, ¿no? La mayor parte es la zona periférica. Entre la zona central y la zona periférica es que se desarrolla la mayoría de tumoraciones. Acá tenemos a la próstata, ¿no? Que va a ser atravesada por la uretra prostática. ¿Qué va a producir la próstata? Su secreción va a ser rica en ácido cítrico, en enzimas proteolíticas, antígeno prostático y fosfatasa ácida. Y también profibrinolícina. Acá tenemos a la uretra prostática. Esta es la foto de un cadáver, ¿no? Donde podemos distinguir la parte que corresponde al utrículo, ¿no? Y la salida de los diferentes conductos a través del vero montano. Todo esto corresponde a la uretra. Acá tenemos la próstata en cada uno de sus lóbulos, la cresta uretral, el vero montano y el utrículo prostático. Dentro de la próstata vamos a tener un conducto que más o menos mide 2 centímetros. Este comienza al final de los vasos deferentes y termina en la uretra. Por aquí va a recorrer el semen y va a juntar a una serie de secreciones que vienen de la próstata, que vienen de las vesículas seminales. Y va a participar activamente durante la eyaculación. Dentro de los genitales externos tenemos al escroto, que es la bolsa, ¿no? Cubierta por piel, que contiene glándulas sebáceas, que contiene vellos, y estos se van a continuar por el dartos, ¿no? El dartos, que está formado por músculo liso. Luego tenemos al músculo cremaster, tenemos a la fascia espermática interna, a la túnica vaginal, la lámina parietal, y la túnica vaginal, la lámina visceral. Finalmente la túnica albuginea, que es la que cubre al testículo. Y por detrás, a ambos lados, el epidídimo, en la cara posterior. Seguidamente vamos a comentar sobre los genitales externos. Nos corresponde hablar un poco sobre el pene. El pene es una estructura tubular que va a formar parte de los genitales externos y que se va a extender llevando dentro de ella el trayecto de la uretra peneana. El pene va a ser la parte más externa, como ya dije, y va a estar formada por 2 estructuras cilíndricas laterales y superiores, que son el cuerpo cavernoso, y una estructura esponjosa ventral que forma el cuerpo esponjoso por donde discurre la uretra. Terminan en una zona dilatada, que es el glande, y en el surco, entre la parte del falo y la parte del glande, se va a encontrar el pliegue prepucial, que es un reborde de piel redundante en el cual va a haber una serie de glándulas que forman el esmegma.
También esto se va a continuar con la uretra membranosa y la uretra prostática que van a salir de la vejiga. ¿Cuál es la función del pene? Básicamente la salida es un conducto de la vía urinaria y a la vez también sirve como elemento de cópula para la fecundación, ¿no? Va a estar formado por la túnica albuginea, va a tener un septo central por donde discurren los senos, los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos, y esto va a tener una serie de estructuras vasculares dentro del cual tenemos a la arteria dorsal del pene, vamos a tener a una serie de vasos, la arteria helicina, las arterias cavernosas, la arteria bulbouretral y la arteria circunfleja. Van a unirse finalmente y la arteria helicina va a ser la más terminal, si queremos llamarlo de alguna forma. Estas van a introducirse en los cuerpos cavernosos y van a permitir el llenado de todas estas zonas trabeculares durante la erección. La túnica que la rodea y que va a estar rígida y con dos capas, una interna y otra externa, compuesta por colágeno de tipo 3 y de tipo 1, es la túnica albuginea. Parecida a la túnica que rodea el testículo, el pene también va a tener una túnica albuginea que rodea principalmente a los cuerpos cavernosos. Dentro de la espermatogénesis que se va a llevar a cabo dentro de los túbulos seminíferos, como dijimos anteriormente, va a haber una serie de secuencias de divisiones celulares que van a partir del borde más externo, en forma centrípeta, de las espermatogonias que van a ir diferenciándose. Dijimos que existen dos tipos, las del tipo A y las del tipo B. Las del tipo A quedan en la base como células germinativas que hacen que la espermatogénesis persista constantemente durante todos los años de la vida del varón, y hacia la luz van a progresar las diferentes divisiones de las espermatogonias que se van a diferenciar en espermatocitos primarios, en espermatocitos secundarios, en espermátides y finalmente en espermatozoides. De una célula primordial, al final resultarán 4 espermatozoides por cada una de estas células germinativas. ¿Cuál es la duración de este proceso? Este proceso va a durar entre 64 y 72 días. Es importante saber este dato. Más o menos la salida de espermatozoides por día es de 128 millones de espermatozoides. Y como mencionamos, se encuentran en una bolsa por fuera de la temperatura basal que las mantiene en una temperatura inferior a la basal en 1.3 grados centígrados. ¿Cómo está formado el espermatozoide? El espermatozoide es un gameto maduro, es el gameto masculino maduro, que va a estar formado por la cabeza y el cuerpo. Dentro de la cabeza vamos a tener al núcleo y al acrosoma, que es una vesícula llena de enzimas que contienen hialuronidasa, neuraminidasa y fosfatasa ácida. Y en el cuello vamos a tener una serie de sustancias relacionadas con la mitocondria. Mucha energía es necesaria para la movilidad de ese espermatozoide para seguir el trayecto del ingreso en los genitales femeninos. El flagelo del espermatozoide debe estar formada por dineína y una serie de microtúbulos, como ustedes ya saben. Va a estar dada principalmente por la testosterona. Es así como la testosterona estimula la célula de Sertoli por vía paracrina para que ésta
incremente la espermatogénesis. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la producción de la proteína fijadora de andrógenos, y lo cual va a aumentar la concentración de la testosterona en el testículo. Este mecanismo hará que se incremente la espermatogénesis. También vía endocrina, la testosterona actuará sobre los órganos diana. Dentro de la espermatogénesis vamos a ver que existe una interacción entre la testosterona producida por las células de Leydig, ¿no? Y las células de Sertoli. Estas van a interactuar para ayudar como células nodrizas o células subtentaculares, no solo ayudan en la barrera hematotesticular, sino también en la nutrición, el metabolismo y el sustento que tengan que tener estas células durante su reproducción y división celular para la formación de los espermatozoides. Asimismo, va a haber un feedback negativo entre la producción de las células de Sertoli, las cuales van a producir la inhibina. La inhibina va a ejercer retroalimentación negativa con respecto a la FSH, mientras que la testosterona va a ejercer feedback negativo con respecto a la luteinizante y también a la GnRH en el hipotálamo. ¿Cómo es la síntesis de la testosterona? Vamos a ver que dentro de la síntesis de la testosterona que deriva del colesterol, luego de una secuencia de enzimas, finalmente vamos a tener a la testosterona que se produce en la célula de Leydig, y esta va a tener tres caminos. El mismo camino de la testosterona, que va a tener una acción directa sin enzimas en el volumen muscular, en el cambio de la voz, en la caracterización de los genitales, las características sexuales secundarias, etc. Y también vamos a tener una acción diversificada mediante la conversión de la aromatasa a nivel periférico, sobre todo que participa en la formación del hueso, en la estimulación de la próstata y protector endotelial. También el tercer camino es una acción amplificada de la 5-alfa reductasa, que va a tener una acción intracrina, es decir, dentro de la misma célula va a producir la dihidrotestosterona, y esto va a provocar una virilización puberal y un desarrollo y una estimulación de la próstata y del cabello. No va a actuar en el cabello, es la encargada de que muchos pacientes presenten alopecia en relación a los niveles de dihidrotestosterona. Es así que este 95% de testosterona se produce en el testículo, el resto en las suprarrenales. Puede aromatizarse a estradiol o estrona, que es el estrógeno menos potente, dependiendo del tejido adiposo que tenga el paciente. En el varón se produce 50 microgramos por día de estradiol o de estrona, y si esto excede puede haber una feminización. ¿Cuáles son los precursores de la testosterona? Tenemos a los andrógenos, la dihidroepiandrosterona y la androstendiona, que inhiben junto a la testosterona inhibe junto a la dihidrotestosterona por retroalimentación a la gonadotrofina, como vimos en la diapositiva anterior, testosterona y de la dihidrotestosterona. Sabemos que es derivado del colesterol y mediante la acción de las diferentes enzimas va a convertirse en pregnenolona, en 17-hidroxiprogesterona y luego en la formación de andrógenos, androstendiona y androstenediona sulfato. Finalmente va a ser convertido en testosterona. La testosterona se va a convertir en las células de Leydig, principalmente por estímulo de la LH, que tiene receptores de membrana. Y la testosterona es una hormona liposoluble, la cual va a tener efectos en diferentes órganos, como por ejemplo en las células diana. Las células diana principalmente van a
tener a nivel citosólico el efecto, sin enzimas, ¿no? La producción directa a nivel del RNA mensajero, a nivel del RNA se va a sintetizar una serie de proteínas que van a dar los efectos a nivel de cada una de las células blanco. Dentro de ellas tenemos el riñón, que va a estimularse la producción de eritropoyetina, se va a aumentar en 1 o 2 gramos de hemoglobina con respecto a la sangre de la mujer. El nivel de hemoglobina en el varón es mayor debido a este efecto de la testosterona sobre la eritropoyetina. Pacientes con insuficiencia renal van a cursar con anemia. Pacientes con hipogonadismo también pueden tener una disminución de la eritropoyetina. Luego vamos a tener efecto en los huesos, en el crecimiento de los huesos largos, sobre todo en la etapa de la pubertad, con el cierre de las epífisis de los huesos largos. Asimismo vamos a tener el desarrollo de las características sexuales secundarias y hay una vía alterna en la que va a participar la aromatasa, que va a transformarla en estradiol o en estrona, y entonces esto va a tener interacción también en la parte ósea, en la protección del endotelio y en la próstata. Asimismo hay una tercera vía de acción amplificada relacionada con la 5-alfa reductasa, y esta es una acción intracrina. ¿Qué quiere decir? Que las células diana van a tener la enzima 5-alfa reductasa, la cual va a formar de la prohormona que algunos consideran a la testosterona en la dihidrotestosterona, que es la hormona más potente y que va a dar efectos sobre la virilización puberal, el desarrollo y la actividad de la próstata y el desarrollo de la alopecia areata en los folículos pilosos sobre todo. De esta testosterona, la testosterona va a circular en forma libre solamente en 1 a 2% en el plasma, porque el 98 a 99% va a estar ligada a la proteína transportadora de andrógenos y en menor proporción a la albúmina. Existe una producción de estradiol en el varón que no debe sobrepasar los 50 microgramos, porque de lo contrario habrá feminización. Sabemos que la testosterona tiene acciones en la diferenciación sexual, sobre todo en la etapa fetal. Vamos a tener el desarrollo de los conductos de Wolff y todas las características que ya hemos descrito anteriormente. También tiene participación en la libido, el efecto en la masa muscular. Y esto es importante. No existen receptores para la testosterona ni la dihidrotestosterona en el músculo. Sin embargo, produce el efecto de aumentar la masa muscular. Lo que refieren algunos estudios es que parece que inhibe los receptores citosólicos de los glucocorticoides y evita la lipólisis, y por este mecanismo aumentaría la masa muscular con un efecto indirecto, no con un efecto directo. También va a participar en el desarrollo de los caracteres secundarios en la etapa puberal, a nivel del pene, las vesículas seminales. Va a haber hipertrofia laringea, engrosamiento de la voz, el vello púbico y axilar. También va a reforzar, como ya dijimos, la espermatogénesis en forma paracrina, desde las células de Sertoli hasta las células gonadales en los túbulos seminíferos. La dihidrotestosterona, en cambio, va a ser, como referimos, un efecto intracrino, es decir, dentro de las células va a haber una transformación de la testosterona en una hormona mucho más potente. También participa en la diferenciación prenatal, sobre todo los genitales externos, el crecimiento prostático, la distribución del vello corporal, de la barba, el desarrollo de la calvicie o la alopecia areata,
y también la actividad de las glándulas sebáceas, y participa principalmente en la erección del pene, ¿no? Con la estimulación de la óxido nítrico sintasa. Acá tenemos algunos efectos de la regulación hormonal, sobre todo tenemos el hipotálamo, el eje del hipotálamo hipófiso testicular, con la producción de testosterona en las células de Leydig, y esta testosterona va a tener efectos también a nivel del cerebro, con la presencia de la 5-alfa reductasa. Esto va a ser la diferenciación cerebral. Sobre todo a partir de las 8 semanas de gestación ya se puede empezar a dar esta diferenciación, que va a incrementarse en la etapa de la pubertad. Va a dar un aumento de la competitividad, un aumento de la agresividad, el mantenimiento del desarrollo de los órganos sexuales masculinos, un aumento de la resistencia física, mayor fuerza física, mayor masa muscular. Ya dijimos el mecanismo por el cual se produce este efecto de manera indirecta. Y además los túbulos seminíferos, a través de las células de Sertoli, van a producir la inhibina, la cual inhibirá a la hipófisis. ¿No? Tiene un efecto de inhibición o feedback negativo con la adenohipófisis. ¿Cuál es la fisiología de la erección? Vamos a detallar algunos conceptos que entendemos por erección. La erección es la dilatación de los cuerpos cavernosos que va a permitir la rigidez del pene, ¿no? Y esto debido a mecanismos parasimpáticos, en los cuales se va a producir una dilatación debido a la acetilcolina, una dilatación de los cuerpos cavernosos debido al llenado de sangre en esta zona. La emisión es la eliminación, la salida del esperma a través del epidídimo y los conductos eyaculadores, y van a tener efecto simpático. Va a haber una contracción del esfínter interno, lo cual va a prevenir una eyaculación retrógrada. La emisión precede a la eyaculación, pero continúa luego de ella. Vamos a ver que la emisión también tiene que ver en la pubertad con los sueños húmedos, como vamos a detallar un poco más adelante. ¿Y qué entendemos por eyaculación? Eyaculación es la salida del semen en forma brusca, con contracciones rítmicas de los músculos isquiocavernosos y bulbos cavernosos debido a estímulo somático. Esta expulsión puede llegar a tener una velocidad de 50 kilómetros por hora, según refieren algunos autores, y puede llegar a ser expulsado hasta 2 metros de distancia desde la zona del meato uretral. Esto permite la fecundación, el ingreso del semen a través de los conductos genitales femeninos principalmente. Esa es la función de la eyaculación. ¿Cómo es la fisiología de la erección? En la erección vamos a tener que existe primero un estímulo visual, un estímulo olfatorio, un estímulo de tipo auditivo, el cual va a llevar al hipotálamo a emitir una serie de sustancias, de neurotransmisores, que van a activar la vía parasimpática. La vía parasimpática, a través del nervio dorsal del pene, a nivel del nervio pudendo, se va a liberar la acetilcolina, que van a actuar a nivel de los receptores muscarínicos de las células endoteliales de estos sinusoides del cuerpo cavernoso, y van a estimular la liberación del óxido nítrico, lo cual provocará el llenado de toda esta zona por el llenado de sangre y la concomitante erección. Entonces, estas dilataciones de los vasos sanguíneos mediante una relajación máxima van a comprimir las venas periféricas, y esto se va a mantener
estas venas periféricas saldrán a través de pequeños orificios, a través de la capa albuginea que la hemos referido. Esta capa albuginea va a ser muy rígida, de tejido conectivo, la cual comprimirá a las venas pequeñas y hará que permanezca internamente esta sangre contenida durante unos minutos, ¿no? La acetilcolina va a permitir que el óxido nítrico atraviese el endotelio y lleve a la estimulación de los músculos lisos para su relajación. Esto sucede a nivel de los cuerpos cavernosos del pene. Este óxido nítrico va a producir una serie de mecanismos, ¿no? La estimulación sexual llegará a nivel de la célula y provocará la activación de segundos mensajeros donde se producirá el GMP cíclico y la proteinquinasa, la salida del calcio, y esto provocará la relajación muscular. Vamos a ver que existen el ingreso del calcio y la salida del potasio. Existen inhibidores. Tenemos a la fosfodiesterasa, la 5-fosfodiesterasa, que es un inhibidor del sitio de acción, es decir, va a bloquear la formación de GMP cíclico y va a convertirlo en GTP, y esto va a hacer que se produzca la disminución de la relajación y termine la erección. Tenemos medicamentos que estimulan esta enzima, como el sildenafilo. La erección consta en un estímulo sexual, el cual va a dar una serie de neurotransmisores a través del hipotálamo y el sistema parasimpático. La acetilcolina va a llegar al nivel sacro S2, S4, y este va a través del nervio pudendo estimular a las células endoteliales para la liberación del óxido nítrico mediante la óxido nítrico sintasa, la cual va a provocar a nivel del músculo liso una relajación. ¿Cómo va a ser que este músculo de todos los cuerpos cavernosos se relajen y se llenen de vasos sanguíneos? Mediante un mecanismo de segundos mensajeros como la activación del GTP y la guanilato ciclasa, la cual va a producir la GMP cíclico, la liberación del calcio a nivel del retículo endoplásmico, el ingreso de calcio, y esto va a provocar la estimulación de la relajación muscular. Paralelamente a esto se va a producir una enzima que va a degradar a la GMP cíclico. Esto va a inhibir el proceso de erección y con esto terminará el acto sexual. Sin embargo, cuando existen alteraciones, vamos a tener que inhibir a esta sustancia. Existen una serie de medicamentos, entre ellos el sildenafil, como vamos a ver más adelante. Entonces, ya definimos que la emisión y eyaculación es la salida de las secreciones junto con los espermatozoides, que pueden ser de manera involuntaria en el caso de la emisión, y la eyaculación ya es el mecanismo de salida expulsiva a través del meato uretral, con las contracciones cíclicas que van a tener los músculos bulbocavernosos, isquiocavernosos, y todo el peristaltismo que va a llevar el contenido del epidídimo a través del conducto deferente, y la unión con las secreciones de la vesícula seminal, de la próstata, la apertura del esfínter uretral, el cierre del esfínter interno para evitar la eyaculación retrógrada, y la salida a través de la uretra de
el semen. Vamos a comentar algo sobre la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es el desarrollo que se inicia más o menos a los 8 años, entre 8 y 10 años, y se van a completar los caracteres sexuales secundarios y también van a haber cambios emocionales, psicológicos. Va a haber una serie de sustancias, las cuales ya hemos descrito en la clase anterior, el aumento de la actividad del glutamato, la disminución de la inhibición de los GABA, la disminución de los niveles del neuropéptido Y, la secreción de la leptina en la mujer, la síntesis del IGF-1, maduración de los elementos de la glía, los astrocitos, esto está en controversia, el efecto de la liberación de la quispeptina, que van a estimular la liberación pulsátil de la GnRH y la aparición de la liberación pulsátil de la hormona luteinizante durante el sueño. Este va a ser el primer cambio biológico demostrable durante la pubertad. Luego vamos a tener el incremento de los andrógenos a nivel adrenal y este fenómeno se va a llamar adrenarca. Va a empezar la producción de dihidroepiandrosterona, sulfato. En la mujer inicia un poco antes, entre los 6 y 7 años. En el varón puede ser entre 8 y 9 años, seguido de androstendiona 1 o 2 años más tarde. ¿A qué llamamos adrenarca? La adrenarca es el comienzo de la secreción de gonadotrofinas. Los andrógenos adrenales son los responsables de la aparición del pelo axilar y de la parte del pelo pubiano y van a tener una duración, según Marshall y Tanner, los niños de 3.1 años y en las niñas 1.8 años. ¿A qué llamamos sueños húmedos o polución nocturna? Esto es una emisión, ¿no? Coincide con la pubertad a los 12 años, se inicia con la secreción de la testosterona a través de las células de Leydig estimuladas por los pulsos de LH, como ya hemos mencionado. La emisión nocturna del semen o eyaculación espontánea e involuntaria podría constituir la espermarquia durante el sueño. Esto puede ocurrir por los marcapasos de HG que se encuentran en el hipotálamo medio basal, como ya vimos en el núcleo arqueado, y el generador de pulsos de GnRH cada 60 a 90 minutos va a dar origen a los pulsos de LH y luego de FSH. Este ritmo ultradiano es necesario para la función del eje en ambos sexos. La secreción de la testosterona en la senectud va a ir variando y generalmente después de los 50-60 años va a disminuir. Es mal llamado la andropausia. La andropausia no existe porque no existe una abolición total de la producción de hormonas sexuales. Sin embargo, estas disminuyen considerablemente y esto va, en algunos casos, si es muy excesivo, va a provocar un hipogonadismo que se va a presentar en la edad avanzada, un hipogonadismo de inicio tardío o síndrome de déficit de testosterona. Un 30% va a disminuir la producción de las hormonas suprarrenales. También va a contribuir a esto el aumento de peso, el cual va a tener más tejido que va a poseer la enzima aromatasa, la cual va a inhibir la activación de la dihidrotestosterona y la formación de más estrógenos. Esto va a disminuir la cantidad de testosterona circulante, asimismo como la deficiencia del zinc. Sabemos que el zinc participa en la división celular, en una serie de producción enzimática, sobre todo en la síntesis de la testosterona y de la dihidrotestosterona. ¿Cómo se forma el líquido seminal? Sabemos que el líquido seminal
va a estar formado por diferentes porcentajes. El mayor porcentaje lo da la vesícula seminal, el 20% la próstata, la glándula de Cooper el 15% y el 10% va a estar formado por espermatozoides. Este va a tener un pH que varía entre 7.2 a 7.8, va a tener 20 a 40 millones de espermatozoides por mililitro. El 50% de estos espermatozoides deben ser activos, esto se va a contabilizar en un espermatograma y suelen tener fertilidad durante 48 a 72 horas en condiciones óptimas, sobre todo dentro de los genitales femeninos. El líquido seminal pues va a estar constituido por un lubricante que lo agrega la glándula de Cooper. La vesícula seminal va a contribuir con la fructuosa y las prostaglandinas. Le va a dar un color ligeramente amarillento. También va a producir citrato y fibrinógeno. La próstata va a contribuir con las inmunoglobulinas, las proteasas, la fosfatasa ácida, la espermina, el calcio, el citrato y el zinc. ¿A qué llamamos disfunción eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad persistente y recurrente para obtener erección apropiada hasta el final de la actividad sexual, provocando lo que denominamos una disfunción eréctil o impotencia. Puede haber diferentes causas, ¿no? Las más frecuentes son las del tipo vascular y otras causas menos frecuentes, las neurológicas, las pélvicas, las hormonales, inclusive las medicamentosas. Vamos a tener varios medicamentos utilizados, sobre todo en la hipertensión, que van a provocar alteraciones en la erección. El litio también inhibe una serie de mecanismos en lo que corresponde a la erección. Finalmente, vamos a ver que dentro del mecanismo de la relajación de la célula muscular dentro de los cuerpos cavernosos para provocar la erección, va a haber una acción un poco elevada de la fosfodiesterasa que va a degradar fácilmente el GMP cíclico y disminuir el tiempo de erección. Entonces aparece un medicamento que es el sildenafilo. El sildenafilo es un medicamento inhibidor de la fosfodiesterasa que hace que se mantenga la vasodilatación y la relajación muscular, y esto incrementa el tiempo de la erección. Es la píldora azul que ha salido en los últimos años, que es muy famosa. También tenemos el alprostadil, que inhibe la función adrenérgica alfa 1 y que va a relajar los músculos del cuerpo cavernoso. Son prostaglandinas que ayudan a la transmisión de la neurotransmisión de vasodilatadores, y por este mecanismo va a ayudar a mantener la erección. Y tenemos el sildenafilo. Este es un medicamento descubierto recientemente, hace unos cuantos años, que básicamente su función es inhibir a la fosfodiesterasa, enzima que disminuye la erección, y entonces el sildenafilo se convierte en un coadyuvante de la relajación muscular y la prolongación de la erección. También tenemos el alprostadil, que es una prostaglandina, ¿no?, que va a inhibir la función alfa 1 adrenérgica y va a provocar relajación de los músculos del cuerpo cavernoso. También se pueden utilizar como en el tratamiento de la disfunción eréctil. Y con respecto a la alopecia areata, tenemos algunas sustancias como el minoxidil, que es el finasteride, que inhibe a la 5-alfa reductasa y va a provocar la competitividad con la testosterona, y este va a hacer que no se produzca la alopecia areata y la calvicie, por lo tanto, en varones.
También se utiliza como tratamiento en muchos casos de hiperplasia prostática benigna. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.